Buenas noches con todos y todas. Bienvenidos a esta mesa eh, dirigida un poco por la revista Filia del Instituto Latinoamericano de Investigación en Artes. No quisiera empezar esta mesa, esta conversación interesante e intensa que vamos a tener sin antes agradecer el trabajo de todo el equipo de Lilia a lo largo de esta semana por habernos brindado, pese a las circunstancias, eh, una semana de discusiones y de debates en torno a la investigación en arte. Filia es una revista fundada a principios de este año, de la cual yo soy el editor general o el director de la publicación, y hemos sentido la necesidad de unirnos también a las discusiones que se han ido agolpando a lo largo de la semana. Esto no es un lanzamiento de la revista, de ningún número en especial de la revista, pero sí es una especie de preview o una especie de anticipación de lo que ha sido el número que hemos convocado, producto precisamente de los acontecimientos políticos, sanitarios de los últimos meses. Un número especial de nuestra revista que se llama Ciudad y Pandemia, Escrituras de la Catástrofe. Para continuar con esta discusión, para poner en perspectiva lo que vamos a hacer a partir de este producto y proyecto editorial en Ilia, he tenido la suerte de poder contar con tres invitadas muy importantes para la ciudad de Guayaquil. Un poco lo que el propósito de este número de Filia ha sido localizar el debate, no solamente en términos territoriales, sino también en términos afectivos. Y en ese sentido, un poco Andrea Alejandro Freire, quien es el editor adjunta de la publicación Filia edición especial, hemos logrado, digamos, también invitarlas, tener con nosotros a las voces de Solange Rodríguez. Ya me voy a referir un poco más, de manera más específica a nuestras invitadas, y Ana Rosa Valdés, ¿no? De manera que yo lo que me interesaría es que a partir de la conversación que vamos a tener, denominada Ciudad y Pandemia, también tengamos la ocasión de interactuar con nuestro público, de interactuar con las personas que nos están viendo, y un poco lo que nos interesa es hacer un registro de nuestra experiencia desde el punto de vista de la investigación en artes o desde el punto de vista de la producción artística, ¿no? Eh, que en nuestro caso están íntimamente emparentadas. Nuestras experiencias en estos últimos y difíciles meses, eh, en los últimos meses que hemos vivido específicamente aquí en Guayaquil. Antes de pasar a nuestras colegas y compañeros que nos acompañan esta noche, yo lo que quisiera es pasarles un pequeño video de Filia, ¿no? Del número especial que ha preparado con mucha intensidad, mucho cariño y mucha inteligencia Andrea Alejandro Freire para nosotros, donde damos cuenta de algunos de los ejercicios, uno de los ejercicios que aparecerán en esta publicación, eh, que, cuyo lanzamiento ocurrirá en octubre, que da cuenta de las dificultades, de los desafíos y de las posibilidades creativas del confinamiento. Y es por esta razón por la que hemos invitado tanto a Ana Rosa Valdés como a Solange Rodríguez, ¿no? Artistas de la ciudad, ¿no? Para tratar de cerrar esta reflexión, o mejor dicho, abrir esta reflexión, ¿no? Abrir estas posibilidades creativas y críticas en relación a estos meses que hemos tan difíciles que hemos vivido. Es un video muy corto, de 4 minutos. Después pasaré a presentar a nuestras invitadas eh, y abriremos un poco la discusión.
Entonces yo voy a compartir la pantalla y son 4 minutos en los que, a los que comentaré brevemente también después. Digamos, como el ejercicio es un cadáver exquisito, como no preparé nada en realidad, o sea, sí leí el correo que mandó André, y más bien estoy como, voy a apuntarle a la espontaneidad absoluta. Sí, esa es. Todo para responder a ese ejercicio, ¿no? Sí, ese es un poco el espíritu de esta cuestión. Bueno, entonces... ya, chéverísimo. Sí. Está bien. Y no sabía que Carlos estaba ahí. Tenemos pendiente un proyecto, brother. Claro, tenemos uno por ahí. Y ojo que también se pueden ir espiando lo que va escribiendo el otro. Así yo siempre en los exámenes de escritura siempre espiaba a ver quién iba más adelantado. Nos interesa el ritmo también de la escritura de cada uno. Es interesante ver ese proceso, esa respiración. Entonces pueden empezar cuando quieran. Y estamos aquí para lo que sea. No sé, André, algo final. Sí, no solamente como decirles eso también de que es probable y también es válido si como quieren interferir en la escritura del otro, si les nace como contestar lo que el otro está escribiendo, también es posible. Y el otro siempre puede quitarse con el control Z. Y ya y también creo que sí les dije, pero si no les dije, también les vuelvo a decir que si ustedes quisieran luego editar algo de este texto que van a escribir aquí a lo que abre exquisito, hay la oportunidad, y si dicen no, si yo me pongo a editar esto no sale nunca, ahí se va, ahí también se va, ahí cualquier
Un poco, este es un video que recupera o que registra un ejercicio que nos hemos propuesto en la revista Filia desde su fundación, que sea de índole interdisciplinar y que replique un poco la idea propuesta por Fernando Ortiz en Contrapunteo Cubano del Tabaco y el Azúcar, con el objetivo de tener distintas voces que elaboran desde sus distintas perspectivas sobre un tema coyuntural. Pueden encontrar o van a encontrar la versión escrita de este ejercicio en el número especial, en la edición especial de la revista Filia, que aparecerá, como les dije, en octubre de 2020. Yo quisiera aprovechar también para agradecer la participación de Jaime Núñez, de María Auxiliadora Valladares y de Carlos Terán, por un poco la valentía y el entusiasmo que mostraron ante este ejercicio. Dicho esto, yo le quisiera dejar el espacio a quien realmente ha sido un poco el artífice que está construyendo el número, esta edición especial de una manera con muchísima intensidad, ¿no? De una manera muy emotiva, de una manera muy creativa. La editora adjunta de esta edición especial, que es Andrea Alejandro Freire, que es escritora, performer, putoca, editor de Máquina Púrpura Fanzine, un editorial de publicaciones independientes que aborda lo torcido, la estética abyecta, el pensamiento transfeminista y las disidencias sexogenéricas. Miembro de la colectiva Comunicación Disidente, Mari.com, es estudiante de artes escénicas de la Universidad de las Artes. Realmente poco felicitarte por tu trabajo y un poco cuéntanos cuál ha sido la experiencia de recibir, digamos, de aceptar el encargo de editar una revista en las circunstancias en las que se nos ha presentado el trabajo editorial en este caso, cómo esas circunstancias lo han afectado y también cómo se relaciona con el resto de tu trabajo artístico, si es que es así. Un poco cuéntanos de esta historia. Bienvenida, Andrea Alejandro. Muchas gracias otra vez por tu participación. Muchas gracias, Fernando, por el espacio en esta mesa y por invitarme a editar esta edición, valga la redundancia. Y pues para mí este número es, sobre todo como este trabajo editorial, es bastante importante porque tiene que ver con, para mí, pues yo perdí varios familiares y amigas y personas cercanas durante la emergencia del COVID-19 en Guayaquil. Y digamos que de alguna u otra manera para mí trabajar en la edición de esta revista es como poder realizar el duelo que no tuve oportunidad de realizar, digamos, como a maneras simbólicas. Para mí como este trabajo no es solamente pues editorial, sino afectivo, ¿no? Y pues, y en cada uno de los espacios que he pensado de la revista, es decir, como en quién he pensado en invitar, en quién he pensado en entrevistar, tiene que ver con esa cercanía que yo siento que también se va tejiendo con esos afectos, ¿no? Que yo siento que está igual que yo afectada en la carne por lo que sucedió, ¿no? Y que también tenemos ahí unas correspondencias artísticas, éticas, estéticas, políticas. Y para mí ha sido como también, pues yo había trabajado mucho tiempo editando fanzines y editando publicaciones independientes y ha sido bastante interesante como pensar también cómo hacer esta hibridación, ¿no? Cómo lograr que una revista académica se pregne un poco, ¿no? de un espíritu, pues, digamos, un poco más anarquista, que era lo que yo sentía que necesitaba en estos momentos para hablar de la ciudad y para hablar de la pandemia, ¿no? Y pues creo que ahí en los registros, pues que yo he decidido usar, como en los registros del fanzine o el noise, pues están ahí también como esos espacios subalternos que también dan cuenta de la catástrofe, que también
creo que es importante también escribirla de diversas maneras, ¿no? Porque no solo se puede escribir con letras legibles, ¿no? Para hablar acerca de todo lo acontecido, ¿no? Y también es importante que haya letras legibles para dar cuenta y tener registro también del acontecimiento. Pero para mí lo importante era como la conjunción de estas dos dimensiones, o muchas más que estas dos, porque no es una cosa binaria, es como una cosa múltiple, ¿no? Como las olas del mar, ¿no? Viene una tras otra y se van entrelazando, ¿no? Y es un tejido ahí que se va formando, y como que mi experiencia, pues, ha sido esa, pensar, yo he pensado, cuando pienso como en la revista, cuando la trabajo, pienso también como en los diferentes estados, ¿no? Como en los diferentes estadios y en las variaciones, ¿no? Y también como muchos de los artículos, de las crónicas, de los ensayos y de los trabajos que están dentro de la revista, también van dando de cuenta eso, ¿no? Y van ahí confluyendo, ¿no? Y siento que ha sido para mí como interesante e importante, pues tener también este espacio de ir construyendo varios ejercicios, como el que hicimos, el de contrapunteo, o la entrevista que hicimos con Ana Rosa, que porque de alguna u otra manera es como tomar muchos fragmentos y pues luego irlos juntando, ¿no? Porque siento que igual para mí hablar de la ciudad de Guayaquil también es hablar de los fragmentarios, ¿no? De aquello que está así dividido, ¿no? Y aquello que tiene que ver no solamente con una sola realidad, como pues porque en Guayaquil, como en muchas otras ciudades del mundo, convergen un montón de realidades, ¿no? Un montón de fragmentos que se juntan y hacen que exista la ciudad. Y de alguna u otra manera, a través del trabajo editorial, pues he querido dar cuenta de eso, y sobre todo para mí era importante dar cuenta de ese acontecimiento, pero también honrar a quienes ya no están. También pensar en cómo imaginarnos otros futuros posibles para un Guayaquil después de la devastación, ¿no? Eh, y un Guayaquil que históricamente siempre ha estado ahí reinventándose, ¿no? Después de los incendios, después de los saqueos, después del COVID, ¿no? Y pensar, ¿no? Siempre pensar como en esas narrativas también, pues cómo de alguna u otra manera eso va movilizando, ¿no? Y cómo va abriendo sentidos. Y creo que es interesante porque pues una revista de esta envergadura llama a muchos sentidos, ¿no? Porque si bien es cierto que la edición se llama Ciudad y Pandemia, y pues desde el trabajo editorial está pensada en la ciudad de Guayaquil, pero hay muchos trabajos que vienen de afuera, ¿no? Porque también había muchas otras ciudades en toda Latinoamérica, en toda Vía Yala, que estaban sufriendo también cuestiones similares a Guayaquil, ¿no? Y ahí también se hace presente la geopolítica, ¿no? Y ahí también se hace presente como, pues, a pesar de la paradoja, ¿no? A pesar de que estamos en un momento donde todo pareciera estar a nuestro alcance, donde todo está globalizado, donde pareciera que está ahí todo al alcance, pues hay unas taras geopolíticas inmensas, ¿no? Y que marcan la diferencia entre tener 10.000 muertes y tener 300, ¿no? Y para mí también era importante que también hubiese ese diálogo, ¿no? Que hubiese la presencia también de esas otras voces, de esas otras latitudes, también desde esas otras ciudades, ¿no? Que también interpelan a la pandemia. Muchísimas gracias, Andrea.
seguramente vamos a volver. Yo espero que podamos volver luego sobre otras facetas de tu trabajo más adelante y, digamos, no sé si tratar de hacer un sentido, pero tratar de plegar, ¿no es cierto?, estos fragmentos que somos, ¿no? Y estos fragmentos que hemos resultado ser durante una época tan difícil de tan diversas maneras. Seguramente vamos a volver cuando tengamos un poco de tiempo para las preguntas, pero yo quiero pasar con Ana Rosa Valdés. Ana Rosa Valdés es historiadora, curadora y crítica de arte ecuatoriana salvadoreña. Ha sido profesora del Instituto Superior Tecnológico de Artes, ITAE, e investigadora del Centro de Arte Contemporáneo de Quito. Ha coordinado el Premio Nacional de las Artes Mariana Aguilera, es directora de Artes Plásticas del Ministerio de Cultura y Patrimonio, en Museología del Museo Universitario de la Universidad Central del Ecuador. Es curadora autónoma y dirige también un proyecto editorial bien importante para la ciudad, que es la directora creativa de Paralaje, ¿no? Bienvenida, Ana Rosa, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Bueno, y quisiera cederte la palabra para que nos cuentes también cómo ha sido tu experiencia. Entiendo que Paralaje ha tenido también un trabajo constante a lo largo de los años con el archivo, por ejemplo, pero también ha supuesto desafíos en esta situación que hemos vivido en los últimos meses. Otra vez, bienvenida, Ana Rosa, y te escuchamos. Muchas gracias a todos, a todas en este evento de la Universidad de las Artes. Muchas gracias, Fernando, por la moderación del conversatorio. Muchas gracias también a Andrea Alejandro, con quien efectivamente hemos tenido un intercambio muy intenso durante estos meses a propósito de las experiencias que hemos vivido. Andrea Alejandro desde Guayaquil, yo desde Quito, con respecto a la crisis sanitaria, social y económica que actualmente atravesamos, ¿no? Y sí, efectivamente, durante estos meses Paralaje no ha dejado de producir contenidos para la escena artística del Ecuador y de la región, y bueno, ha sido realmente todo un desafío porque producir en este tiempo, bueno, se vuelve mucho más difícil considerando que ya el escenario como bastante precario y complejo en el que normalmente nos desenvolvemos, ¿no? Entonces, de alguna forma, han surgido otras limitaciones, pero de todas maneras creo que el arte está sobreponiéndose a estas otras restricciones que aparecen con la pandemia, ¿no? Y bueno, yo voy a compartir pantalla. La manera en la que yo quiero contribuir a este evento es a través de, digamos, algunos insumos que estoy produciendo, digamos, en torno a cómo podemos pensar los territorios virtuales del arte en este contexto, ¿no? O sea, ¿qué significa producir en medio y a pesar de la pandemia? Y allí, digamos, se vuelve importante considerar que en el primer trimestre del 2020 hay muchos proyectos artísticos que siguieron, o sea, que habían empezado desde antes de la cuarentena a desarrollarse, pero que en este contexto no pararon, ¿no? Y mientras que hay otros proyectos que efectivamente han surgido en este contexto, ¿no? En medio de esta crisis, ¿no? Y a mí me parece interesante esas dos modalidades porque dan cuenta de unas prácticas artísticas que no se detienen, ¿no? A pesar de que hay, digamos, todas estas restricciones, ¿no? Entonces, bueno, voy a compartir un poco algunas ideas, digamos, en torno a este tema, ¿no? Digamos que, bueno, mi acercamiento a las prácticas artísticas que se desarrollan en los entornos virtuales vino inicialmente por la primera experiencia que yo tuve al momento de enseñar historia del arte. La primera vez que di historia del arte fue en el Instituto Tecnológico de Artes del Ecuador, ITAE. La materia se llamaba Historia del Arte de los Nuevos Medios.
y en esta asignatura yo investigaba mucho aquellas prácticas que durante los años 90 comenzaron a incursionar desde el arte en, digamos, el espacio todavía muy amorfo del Internet, ¿no? En ese momento me llamaba mucho la atención cómo los artistas se aglutinaban en comunidades virtuales para, digamos, encontrar nuevas posibilidades de acceso a la creatividad artística en el Internet, ¿no? Estaban tanto los netartistas que trabajaban directamente, digamos, en términos de, por ejemplo, software o creación de nuevos espacios, diseño, por ejemplo, multimedia, pero también estaban aquellas comunidades que se crearon, digamos, para poder discutir temas que en el mundo real, o sea, en el mundo físico, no se podían discutir, ¿no? Pienso, por ejemplo, en toda esa generación de netartistas en Ljubljana, que justamente, digamos, para ellos los entornos virtuales significaron esa posibilidad de encuentro, ¿no? Entonces, en estos meses he estado pensando como en los inicios de las prácticas artísticas de Internet, porque en ese momento también veían el espacio virtual como un lugar de posibilidades, ¿no? Un lugar en donde desarrollar incluso proyectos utópicos. Esto fue así hasta el momento en el que el espacio de Internet comenzó a privatizarse, es decir, a convertirse en terreno de grandes corporaciones. Y claro, hoy en día ya, digamos, los espacios en los que nos movemos principalmente en Internet son espacios privados, ¿no? O sea, tanto los buscadores, los correos electrónicos, ciertas páginas web, redes sociales, ¿no? Ciertas plataformas que nos permiten crear contenidos, son territorios privados, ¿no? Y en este momento es muy difícil hacerle frente, por ejemplo, a prácticas de extractivismo de datos, ¿no? Y no hacerle el juego gratuitamente como a estas grandes corporaciones, ¿no? Entonces pienso, por ejemplo, en esas primeras prácticas, o sea, en esas primeras incursiones del arte en los entornos virtuales, las primeras exposiciones, por ejemplo, que se hacen en Second Life, las páginas web de arte, y bueno, de la precariedad en la que también, digamos, se desarrollaban este tipo de proyectos, vemos ese interés, ¿no?, en tratar de generar accesos. Entonces, yo quiero compartir hoy día dos proyectos que han aparecido, o sea, que surgieron, el uno, o sea, en medio de la crisis del COVID-19, y el otro proyecto a pesar de esta pandemia, ¿no? El primero es el proyecto Secretos Sarayaku, es un proyecto de Misha Vallejo, que bueno, desde el inicio fue construido, o sea, fue pensado como un proyecto de aproximación narrativa a las historias que, digamos, pueden contarnos las personas y en general la comunidad de Sarayaku en la Amazonía ecuatoriana, ¿no? Este proyecto fue trabajado por Misha Vallejo desde el año 2015, pero recién en diciembre del año pasado, Misha lo desarrolla, digamos, a través de un proyecto transmedial, ¿no? Y bueno, este proyecto creo que evidencia, ¿no?, esa necesidad de poder crear, digamos, estos espacios como más democráticos a través de Internet para generar un acceso, ¿no?, a las propuestas artísticas que muchas veces, pues por diversas razones, solamente podemos ver en las exposiciones de las galerías, en los museos, en los libros, en determinadas publicaciones, ¿no? Mientras que Misha piensa, o sea, realmente en conversaciones con él, ¿no? Él me contaba que para él era importante darle continuidad, por ejemplo, al ciberactivismo que han desarrollado los Sarayakus, ¿no? O sea, ellos se han convertido en activistas también en los medios, ¿no? Y Misha quería continuar un poco esa línea, y así es como, digamos, se piensa este proyecto que se llama Secretos Sarayaku, ¿no? Entonces, en este proyecto nosotros podemos encontrar, o sea, podemos navegar, ¿no?, en él, y a través de múltiples enlaces, nosotros podemos ir conociendo tanto la propuesta fotográfica de Misha, como también una serie, digamos, de historias contadas por la comunidad, ¿no? Y es muy interesante porque Misha, bueno, él es un fotógrafo muy reconocido, él ha trabajado muchísimo
digamos, una mirada muy particular a los contextos sociales y culturales, no solamente del Ecuador, sino también de la región. Y cuando conversábamos sobre Secretos Sarayaku, yo le decía, o sea, que me parecía muy interesante que este proyecto aparezca justamente en medio de la pandemia, porque una de las discusiones que tenemos hoy en día es cómo podemos seguir sobreviviendo en las ciudades, ¿no? Muchas veces pensamos, y eso también lo conversábamos el otro día con Andrea Alejandro, o sea, muchas veces pensamos que en las ciudades vamos a tener unos accesos que las personas que viven en el campo, es decir, en las zonas rurales, no los van a tener. Pero realmente en esta pandemia nos hemos dado cuenta de que no es tan así, ¿verdad? Y también en la conversación que tuvimos hace unos días con Andrea Alejandro, yo le contaba que en una de las, una rueda de prensa que la organizó la Confeniae, hablaba una lideresa zápara, ¿no? Exigiendo, o sea, como manifestando la necesidad de que el territorio zápara se declare en emergencia sanitaria, ¿no? Y me llamó mucho la atención porque en las comunidades, como por ejemplo la comunidad zápara, la comunidad Sarayaku, existe un tejido social que contiene de alguna manera a los individuos, digamos que son parte de una comunidad, ¿no? Y mientras que en las ciudades, realmente, digamos, la sensación como de abandono, de soledad, es muy fuerte, ¿no? Y claro, el proyecto de Misha de alguna manera permite sumergirse un poco, digamos, en cómo también se producen relatos, ¿no?, comunitarios en torno a esa experiencia de habitar, digamos, este territorio específico que sería el territorio amazónico, ¿no?, la selva amazónica, ¿verdad? Y bueno, este proyecto como fue lanzado en el mes de junio, era un proyecto que como insisto, o sea, no surge en este momento de crisis, era un proyecto que Misha estaba trabajando desde hace años, pero se lanza en este contexto, ¿no? Entonces hay una coyuntura interesante ahí para analizar esta propuesta, ¿no? Y digamos que para Misha, ¿no?, algo que llama mucho la atención es que en Sarayaku las decisiones más importantes se toman de manera asamblearia, ¿no? Y bueno, lo cito un poco a él, ¿no? Dice que la comunidad vela por todos sus miembros, esto es muy importante. Nos hemos dado cuenta en esta pandemia de que es difícil de que las cosas funcionen individualmente. Las poblaciones indígenas del Ecuador ponen por encima de todo, no al individuo, sino a la comunidad, ¿no? Y justamente son esos referentes culturales los que de algún modo digamos, es necesario pensar, ¿no?, en estas otras formas de vida, considerando que en las ciudades, pues, o sea, primero le tocó a Guayaquil, ahora lo estamos viviendo en Quito, esta sensación de abandono del Estado, de crisis del Estado, de abandono del gobierno, de abandono, ¿no?, en general, de las instituciones sociales es muy fuerte, ¿no? Mientras que realmente la agencia que han logrado tener las organizaciones indígenas ha sido muy fuerte. Las organizaciones no han parado de trabajar durante todos estos meses para tratar de velar primero porque el virus no entre a las comunidades, estableciendo ellos mismos sus propios protocolos, porque claramente, o sea, si el Ministerio de Salud no se da abasto en las ciudades, mucho menos lo va a hacer en los territorios rurales, porque además ese es un problema histórico, ¿no? No es un problema de este gobierno puntual, esto ha sido así desde los inicios de la nación, del Estado-Nación, ¿no? Otro proyecto que me parece muy importante de mencionar es la acción que realizaron conjuntamente Guayaquil y Maricas Unidas, ambos colectivos, digamos, basados en Guayaquil. Esta acción, bueno, fue realmente una intervención en el espacio público del centro de Guayaquil, y es una propuesta que a mí me permite pensar un poco en cómo también, digamos, desde las prácticas artísticas se puede actuar a pesar de la pandemia, ¿no? Ya no solamente es estar condicionados por esta situación, sino también tratar de abrirse paso en medio de ella, ¿no? Y bueno, Mensaje a la Nación fue, como digo, una acción que se realizó en la última semana del mes de junio. Era una acción que de algún modo trataba, ¿no?, de desarrollar un acto conmemorativo por el mes del orgullo LGBTIQ+, a pesar de que no podemos, o sea, hay una restricción de la movilidad en el espacio público, ¿no? Y peor aún, considerando que el centro de Guayaquil es un espacio permanentemente controlado, vigilado por el gobierno local, ¿no? Y por, digamos, distintas instancias que, pues, impiden que de manera general, ¿no?, desde las últimas décadas, nos podamos mover libremente en este lugar, ¿no? Sabiendo
siempre, o sea, teniendo como contexto el hecho de que es un derecho, ¿no? De que el espacio público es un derecho, así como es un derecho poder manifestarnos y poder construir nuestras identidades, tanto individuales como colectivas, en él, ¿no? Voy a poner un momento de la acción, rápidamente, como para las personas que quizás no vieron esta acción. Este es un mensaje a la nación por parte de las disidencias sexuales. Este es un mensaje a la nación por parte de las disidencias sexuales. Este es un mensaje a la nación por parte de las disidencias sexuales. Este es un mensaje a la nación por parte de las disidencias sexuales. Ser gay no es suficiente. Resistencia sin líderes, fronteras ni miedo. Ser gay no es suficiente. El silencio nos está matando. El silencio nos censura y nos agrede. Quiero decirte que hay un homosexual en tu familia y no lo sabes. Hay una mujer trans en tu compañero de clases y lo omites. Hay una lesbiana en tu prima y no la dejas hablar. Detrás de una pared hay homosexuales que se aman en secreto. En tu casa, cuando sales a trabajar, hay homosexuales que se besan a tus espaldas. Hay población LGBTIQ donde quiera que veas, pero tú evades su mirada. Mi mariconada no es ofensa. Tu silencio y el nuestro sí lo es. El silencio es la práctica a través de la que invisibilizamos la existencia de lo que nos atraviesa y de lo que amamos. Si sigues callando cada vez que llaman maricón en broma a tu hermano afeminado, eres cómplice. Si permites que a una mujer trans la llamen de él, eres cómplice. Si le dices a tu amiga lesbiana que no ha conocido una buena verga aún, eres cómplice. Lo que dices y lo que callas construye pieza a pieza los cimientos de esta sociedad homo-lesbo-transfóbica. Estamos hartes porque mataron a Javier, porque mi amigo tiene carta de distanciamiento y un juicio falso por ser homosexual, porque la compa trans no logra acceder a un trabajo digno por ser quien ella desea ser. Hay 1, 2, 3 homosexuales en tu familia, pero ellos se guardan el secreto. Es probable que tú seas homosexual y te lo calles. Amigue, maricón, es hora de dejar de callar. Alza la voz, haz visible tu existencia. Y a ti, persona homo-lesbo transfóbica, acompaña, no discrimines y aprende cuándo callarte. El maricón de la casa podría ser tú. Esta acción, el registro de la acción se encuentra en la página de Guayaquil City. Y bueno, en la acción participaron, como vemos aquí en el afiche, Andrés Alejandro Freire, Antonio Guerrero, Cataleya Sierra, Emilio Villafuerte, Almendra Ortiz, Olmedo Guerra, Erika Zavala y Víctor García, ¿no? Y justamente en una conversación que tuvimos con Guayaquil, en Paralaje, una conversación muy reciente, o sea, fue publicada hace algunos días, el 13 de julio, ¿no? En esta entrevista, en la que hablamos varios temas, o sea, la relación entre arte-activismo, la relación, digamos, del arte-activismo con los medios, con el activismo de medias, por ejemplo, ¿no? Abordamos también mensaje de la nación, y en este caso, por ejemplo, yo les preguntaba, o sea, trataba de poner una perspectiva un poco histórica en esta acción, ¿no? Y recordaba, por ejemplo, aquellas prácticas artísticas que cuestionaron el proyecto de la regeneración urbana hace más de 15 años ya, ¿no? Este es un texto, por ejemplo, de Rodolfo Cronfle, publicado en Río Revuelto, que es el antecedente de Paralaje, titulado Reflexión y Resistencia, Diálogos del Arte con la Regeneración Urbana de Guayaquil, por ejemplo, ¿no? Un texto muy importante, digamos, para poder estudiar esa relación, digamos, de las prácticas artísticas con el proyecto del municipio de Guayaquil, ¿no? Otro proyecto, o sea, otro texto importante, creo que también, bueno, este es uno de varios, ¿no? Porque X Andrade, antropólogo, también, digamos, desarrolló una escritura crítica
con respecto a distintos aspectos del proyecto de regeneración urbana, y en este texto que se llama Contra el otro arte, desde Guayaquil por X Andrade, también se habla muchísimo de esto, ¿no? Y en la conversación que tuvimos puntualmente con Guayaquil, es decir, con Estefano Espinosa y Víctor García, que son sus actuales integrantes, yo les preguntaba un poco por esto, ¿no? O sea, por esa relación del arte con el espacio público y cómo esto, o sea, cómo esta relación en este momento puede darse si es que no tenemos libertad de transitar por el espacio público. O sea, tenemos una restricción adicional a la que normalmente nos imponen los gobiernos locales en el Ecuador, ¿no? Y bueno, o sea, la respuesta de Guayaquil fue sumamente interesante porque para ellos, digamos, también el proyecto es como un alter ego marica de esta ciudad en donde las sexodisidencias no han podido existir en paz, ¿no? Un espacio virtual donde la alteridad puede resistir y hacerle frente al espacio público físico, ¿no? Y también me llamaba mucho la atención que, por ejemplo, ellos decían, ¿no? O sea, sabemos que nuestras voces les incomodan y que si nos hubiéramos plantado con un parlante frente a la gobernación nos hubieran enviado los metropolitanos, es decir, los policías municipales. Y esto es muy cierto porque en algún momento, junto con Juan Carlos León, Andrea Bibi Ramírez y José Hidalgo Anastasio, intentamos hacer una acción en la 9 de octubre de Guayaquil y llegaron los municipales. O sea, nosotros queríamos simplemente proyectar un video en una superficie blanca, una pared, y llegaron los municipales a querer ponernos una multa, ¿no? O sea, sabemos que el centro de Guayaquil es un espacio de disputa permanente, y justamente pienso en cómo las prácticas artísticas pueden sortear estas restricciones, ¿no? Justamente a través de los entornos virtuales, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también lo interesante aquí iba a ser conversar un poco más sobre estos proyectos, pero en todo caso quería compartirles, ¿no? Tanto el proyecto de Misha Vallejo como el proyecto de Guayaquil son proyectos que están en los territorios virtuales, no haciendo galerías virtuales de obras de arte, ¿no? No compartiendo contenidos generados por otros, que es a lo que se ha dedicado a hacer, por ejemplo, el área de comunicación del Museo Municipal de Guayaquil, ¿no? Con esto que llaman cultura online. Y de alguna manera también, digamos, hacen una apropiación crítica de este territorio, considerando que en el Ecuador la mayoría de instituciones culturales aún no da ese salto, ¿no? Entonces llama mucho la atención cómo desde estos espacios independientes, autónomos, sin tener pues los grandes presupuestos que sí tienen las instituciones en este país, algunas instituciones en este país están proponiendo cosas, ¿no? Entonces creo que lo interesante va a ser también escucharlas a ustedes en este conversatorio y bueno, ponernos en sintonía también sobre este espacio virtual que estamos compartiendo, ¿no? Muchísimas gracias, Ana Rosa. Sí, sin duda, hay unas conversaciones que tenemos que tener todos los que intervenimos de una manera u otra en la producción artística, ¿no? Parecería que es imposible tener el debate sobre la producción artística o sobre no sin unas convicciones, sino sin unos debates políticos que también son absolutamente necesarios de conectar, ¿no? Vamos a volver sin duda sobre eso. Yo quiero pasar con nuestra última ponente en la mesa, y ahí vamos a empezar quizás una discusión que podría llegar a ser quizás ecléctica, pero justo eso es a lo que queremos tender, ¿no? A ese tipo de debate. Solange Rodríguez es escritora y docente de la Universidad de las Artes. Ha obtenido algunos premios en el campo literario y recientemente ha publicado, entre otras obras, la colección de microrelatos de habitaciones y La primera vez que vi un fantasma, que obtuvo algunos premios y menciones honoríficas recientemente. También ha hecho estudios de la cultura, estudios literarios, y es particularmente interesante que uno de los campos de experticia, tanto como investigadora como en su faceta de escritora, es la escatología, la idea del fin del mundo, la idea de la destrucción de la ciudad, algo de lo que Solange viene hablando desde hace muchísimo tiempo, y
y que es una perspectiva que de alguna manera ahora habrás visto, Sol, más o menos realizarse con horror en los últimos meses. Entonces, nos interesaba en particular esa mirada que tú tenías de, digamos, las circunstancias que se desmontaban fatalmente ante nuestros ojos, y también entiendo que tienes una lectura particular sobre diversas propuestas estéticas y literarias de los últimos meses. Entonces, muchas gracias por aceptar la invitación, Sol, y bueno, te escuchamos. Entiendo que también tienes algo que compartir, diapositivas, etc. Te escuchamos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo está Ilia? Gracias por la invitación. Qué gusto escuchar a Ana Rosa también. Realmente va a ser una discusión interesante cuando la empecemos en breve. En este momento, bueno, quiero decepcionarte un poco, Mario. No voy a hablar del fin del mundo, vamos a hablar de otra cosa. Para esta sesión he preparado una recopilación de algunos ejemplos de actividades editoriales que se han llevado a cabo en los meses de marzo a abril, entre marzo, abril y mayo de este periodo. Y bueno, para titular el trabajo de alguna manera, el nombre que le he dado es Pruebas de Vida, porque me parece que es básicamente la tarea de quien sobrevive, de quien queda, luego de todo el recorrido que ya conocemos que ha sucedido aquí en Ecuador, el que se compromete a contar la historia. Entonces, bueno, voy a hacer esto de manera muy esencial, dado que tengo entendido que tenemos ya 10 minutos. Entonces, bien, creo que la primera cosa que me gustaría comentarles es que es importante tener en cuenta que hay un lugar de enunciación especial para para elaborar este discurso, ¿no? O sea, estamos en Guayaquil, una ciudad que ha sido profundamente afectada por el tema del COVID, como ya todos sabemos, y que está llena de una serie de íconos que resultan bastante significativos y que de los que no vamos a poder nunca librarnos ya de ahora en adelante, ¿no? Estamos signados por una serie de imágenes y de situaciones y de recuerdos que nos han hecho famosos de manera mundial, pero también nos han estigmatizado, y yo creo que va a ser difícil ya, incluso tal vez mientras estemos vivos, poder deshacernos de estas imágenes y de estos símbolos. Entonces, la primera cosa que quisiera decirles es eso, ¿no? O sea, que para entender el recorrido de lo que va a ser esta selección, pues vamos a mirar cuál ha sido la tarea de editoriales o de grupos humanos, y vamos a tomar ese periodo de marzo a mayo. Entonces, creo que es muy complicado también escribir sobre el tiempo presente, porque justamente de eso se trata. El tiempo presente es un tiempo en movimiento, ¿no? Y hay un poema de Jaime Sabines que dice que uno necesita para poder crear tiempo, abstinencia y soledad. Yo creo que eso también tiene mucho sentido, ¿no? Pero lastimosamente, frente a este tema, frente a la crisis pandémica, hubo dos reacciones básicamente. La primera fue empezar a contar de manera inmediata, y usualmente esos productos fueron productos parecidos a la crónica o lo testimonial, es decir, no pasaron por el filtro de la ficción. Entonces, siempre hay una presencia muy fuerte de la escritura del yo, pero también hubo otros productos que más bien tendían a todo lo contrario, que tendían a una ficción que tenía que ver con el tema o de los prospectivos, es decir, literatura que pensaba en cómo sería el futuro, y como tú bien lo dijiste, Mario, ese futuro, digamos 20 años antes, uno podría incluso coquetear con la idea del fin del mundo, pensando que era algo que, coqueteas con la muerte y con el fin del mundo pensando que nunca va a llegar, pero finalmente llega, y cuando llega usualmente nunca se parece a como te lo imaginaste. Eso siempre sucede. Entonces, teníamos esta ficción que desde la literatura, pues también se ha mirado como una ficción distópica, ¿no? La idea del final como algo próximo, pero posible. Y también otro tipo de ficción que se empezó a contar en este periodo, que es una ficción cotidiana. La ficción de la persona que está encerrada en casa y que observa hacia afuera, desde su balcón, desde su ventana o desde su pantalla, y también quiere contar esta historia, que en su cotidianidad y en su condición mínima se asemeja a otras muy parecidas a él. Otro dato curioso es que, hablando de las ficciones, es que hay una novela de Santiago Páez que justamente coincide con el vértice del inicio del confinamiento,
que es una novela que se llama Los Murmurantes, que es una novela de zombies. Entonces, justamente, el día en que se iba a lanzar la novela de Santiago Páez, pues se declaró el estado de emergencia, por lo tanto no se pudo lanzar la novela, así que puse este cartelito que dice cancelado por COVID, justamente un poco una ironía trágica, ¿no? Una novela sobre un Quito distópico y tomado por los zombies, pues no pudo ser lanzada justamente porque empezó la pandemia. Entonces, eso es un dato particularmente curioso. Ahora, ok, otra cosa importante que necesito mencionar es que este tiempo se vendió por muchos medios de comunicación como un falso tiempo recreativo. Es decir, se ha pensado que el tiempo pandémico es un tiempo de aprendizaje, ¿no? Un tiempo del que íbamos a salir o del que íbamos a salir entretenidos. Es como pensando que este hombre nuevo, esta persona futura, tenía que aprender, ¿no? Entonces, a esto quiero referirme a un texto de la escritora Mariana Enríquez. Se la entrevistó, porque ella es una escritora de literatura fantástica y terror. Entonces se le preguntaba qué pensaba ella acerca de esto y qué estaba escribiendo. Entonces ella señalaba el hecho de que por qué necesariamente siempre a los artistas se nos pregunta por la interpretación de la realidad, ¿no? Pensando justamente la tarea del intelectual como una persona que siempre tiene que tener digamos, un discurso inteligente y estructurado o incluso positivo, y ella demandaba más bien el hecho de que uno puede tener un discurso caótico, y es más, muchos creadores, en lugar de producir, se sumieron al silencio, ¿no? Y esto me recuerda lo que decía Walter Benjamin en El narrador, que la primera reacción frente a una situación terrible es el trauma. Entonces, y yo siento que durante estos meses que yo te mencioné, de marzo a mayo, muchas personas estuvieron en silencio viviendo el trauma, ya sea por la muerte de familiares cercanos, ya sea porque también el nivel de sensibilidad que estamos habitando pues, nos dejaba sin lenguaje y sin palabras. Entonces, incluso en este momento, a pesar de sentir que tenemos que hacer algo o enunciar algo, muchas veces, pues, eso ha sido falso. Entonces, teníamos proyectos editoriales que se encontraban pues vendiéndonos la idea del consumo de textos. Yo aquí he rescatado 2 hashtags que se leyeron mucho en estos primeros periodos. Yo me quedo en casa leyendo, o bueno, mantente leyendo pero eso fue falso en algunos casos, ¿no? Muy pocas personas pueden decirte, bueno, yo vi tantas películas o leí tantos libros, porque me parece que en realidad no hubo tanto consumo de texto porque estábamos bloqueados. Entonces, eso es una cosa a considerar, o sea, que tendríamos que haber utilizado el tiempo en leer, en producir, ¿no? Una cosa también a tener como con mucho respeto. Intentando avanzar y no puedo. Ok, entonces, bueno, quería mostrarles ahora un par de iniciativas que he encontrado como parte de estas actividades en este periodo complejo. Entonces, es importante señalar que los discursos a partir del cual se han recopilado estos testimonios son disímiles. Tenemos tanto podcasts como cómics, como propuestas gráficas, como propuestas auditivas, es decir, también se ha consumido muchísimo plataformas que no son el libro impreso, sino que están en YouTube, que están en otros formatos bastante diferentes, ¿no? O sea, y eso es interesante también porque te habla de un público bastante visible. Entonces ahora quiero mostrar de manera concreta cuáles han sido estos proyectos que he podido seleccionar y que me parece que son relevantes en este periodo. Son algunos, los voy a mencionar muy rápido. El primero es un proyecto de la editorial quiteña Cactus Pink, que se llama TV Guía de Catástrofes, y justamente fueron 15 cuentos, como está acá, como lo estoy mostrando, que generan un texto virtual. Ahora, otra cosa importante señalar es que gran parte de estos textos se han recopilado y se han armado con escritores de la casa, digamos, pero también se han armado de tal manera de que sean gratuitos. La distribución sea por medio de las redes sociales, de las fanpage, de las editoriales o por medio de correos electrónicos. Es decir, no se ha cobrado por eso, se ha puesto como un acto solidario a disposición del público. Entonces, como ustedes pueden ver, incluso los títulos resultan bastante atractivos y todos tienen que ver también, casi todos, con el tema distópico, ¿no? Entonces, acá vemos cosas como virus, por ejemplo, o nada es tan simple como los zombies. Si se dan cuenta, están marcados por el tema, o de esa ficción de la que yo me refería, que es una ficción de carácter distópico, ¿no?
Entonces, este material está disponible de manera libre, se lo puede descargar en la página de Cactus Pink, o también se lo puede comprar en Amazon por el valor de $2. ¿Ok? Otra cosa que les quería mostrar son otras actividades que se han hecho en redes sociales. Este es el ejemplo, o también en páginas individuales. Este es el caso de la revista Parlante. Artefactos de ruido también es una actividad que se hizo de mayo a junio. De hecho, la revista Parlante es una revista que está recientemente inaugurada. En su número 0, justamente el eje centro fue pandemia, pero no necesariamente va a ser el tema de todos los números, sino que coincidió, ¿no? Entonces, quería leerles un ejemplo de cuáles son los contenidos que aparecen en este número. O sea, los artículos son Nosotros que éramos felices, Cárteles del encierro, Blanqui Monkey reportera, este es el encierro, corran, nicho de avispas. O sea, todo tiene relación con el tema de lo que estamos mencionando, con la sensación de hacinamiento o de estar perseguidos. Ahí recomiendo un texto de Paulina Briones que se llama Nosotros que éramos felices, que es una reflexión acerca de lo que se ha perdido. Y bueno, las personas encargadas son Cecilia Velasco, Paulina Briones y Mercedes Salgado, que son las encargadas de esta edición. Para mostrar más, bueno, otra iniciativa es una iniciativa de Kikuyo Editorial, que básicamente hace lo que vamos a ver también en la siguiente iniciativa, que es el concurso de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión. Este concurso se llama Concursos Anales de la Peste, y la anterior no era un concurso, pero una llamada a una recopilación de textos relacionados con lo pandémico, donde aparece esto que yo mencionaba, que son las escrituras del yo. Y otra cosa importante a señalar es que no necesariamente lo que va a primar aquí es la calidad, sino más bien el tono confesional. Es importante ser oídos, es importante hablar para encontrar en el otro un eco y darse cuenta que ese eco se parece mucho a lo que yo siento. Entonces, es lógico que en estas convocatorias los textos que tengan que ver con lo poético o con la crónica o con la memoria o con el testimonio sean los que tienen más acogida, porque es lo que quiere leer. Entonces, les contaba el caso también del texto Anales de la Peste de la Casa de la Cultura, que tenía convocatorias en diferentes géneros, pero las más nutridas fueron relato y crónica. Ok, otra situación muy importante otro proyecto muy importante de este periodo, es una iniciativa de la editorial quiteña Andarele, que la realizó justamente una docente de la Escuela de Literatura, que es Cecilia Velasco, que no solamente es profesora de literatura, sino también creadora, y quería hacer hincapié en esta iniciativa de Cecilia Velasco porque está dirigida para vulnerabilidades como niños y jóvenes. Es una iniciativa, como digo acá, son historias de reflexiones relacionadas con el tema de lo cotidiano y de lo familiar, que tienen una mirada profundamente tierna y empática y solidaria con personajes que tienen que ver, digamos, hay la madre de uno de los protagonistas del primero de los cuentos, que se llama La enfermera prodigiosa, es una enfermera, ¿no? Y es la relación de una madre y un hijo focalizada en un niño que no puede abrazar a su madre, ¿no? Y se aburre en casa, entonces empieza a imaginar cosas como que los objetos de la casa son sus compañeros de escuela. Entonces, es importante justamente que se piense en estas otredades, como por ejemplo los niños que están completamente desconcertados por lo que pasa, y en este caso, en esta iniciativa de la editorial Andarele, que son 6 historias acerca de 6 momentos diferentes de la cuarentena, que están acompañadas por la lectura de Cecilia Velasco, pues, porque justamente es una iniciativa que ayuda a consolar y a contener en estos momentos de emocionalidad un poco disparada. Y bueno, otra iniciativa es la de Crímenes de Venus, de marzo a mayo del 20, cerrado la convocatoria. En esta iniciativa también lo que podemos ver es que se suma el hecho del fanzine como otra forma de contar. Entonces, estas propuestas que podemos ver acá, incluso como ven en unas de ellas, pues están volviendo a, digamos, trabajando con el símbolo de esta máscara de la peste, ¿no? Que me parece que le pusieron el nombre de Pandemonium. ¿Qué más quería mostrarles? Y bueno, otra iniciativa también importante es una que llevó a cabo la revista La Barra Espaciadora, junto con un grupo de colaboradores de este medio y de otros medios de comunicación, que se llamó Memorias Vivas, y como ustedes pueden ver, al no poder realizarse ritos funerarios en Guayaquil durante el periodo de marzo y de abril, entonces lo que hicieron fue, este equipo llamó a familiares de personas que no pudieron tener estos ritos funerarios, incluso de desaparecidos, y generaron memorabilias virtuales, de epitafios virtuales. Entonces lo que pasaba era que llamaban a los familiares, ellos decían cómo lo habían recordado,
Y pues la propuesta de la página de Memorias Vivas de la barra espaciadora era colocar fotografías, y si uno entraba en las fotografías, uno podía ingresar a la despedida que le daba el familiar, o el amigo, o el pariente, o el hijo, aquella persona de cómo quería ser recordado. Es un proyecto que luego fue imitado por otros medios de comunicación, como Jekyll City, incluso el Diario Expreso, también El Universo tiene una propuesta parecida. Esto tampoco es completamente original, pero sin embargo ayuda a cerrar este sentido de la deuda que uno tiene con aquella persona de la que no pudo despedirse. Y ya para finalizar, porque el tiempo es escaso y corto, quería hacer hincapié en una iniciativa de la periodista y artista Gabriela Ruiz, que es Ataúd en Llamas. Ataúd en Llamas es una propuesta que va a ser una coedición entre la editorial de la Universidad de las Artes y la editorial Mecánica Giratoria, y que se llama Ataúd en Llamas, justamente porque es una juntura, una mixtura entre Ataúd de Cartón de César Dávila y Llano en Llamas, no es un juego de palabras, ¿no? Y que básicamente lo que hace es recopilar el testimonio de aproximadamente 20 activistas culturales y creadores guayaquileños, a través de lo que fueron fotografías, a través de lo que fueron videos, a través de lo que fueron diarios. Y quería aprovechar para mostrarles, lo creo que no lo voy a hacer. Bueno, este es un ejemplo de una de las cosas que recibió Gabriela, que fue un diario escrito. Esto es de Alice Baudrillard, una francesa que vive en Guayaquil, pero entre los artistas que se sumaron a esta iniciativa estuvieron Francisco Santana, estuvo Nelson Bodero, estuvo Laura Nivela, Carlos Luis Ortiz, César Eduardo Galarza, o sea, personajes y personalidades que tienen relación con Guayaquil. Otra cosa importante, Gabriela, es que nosotros tenemos ya esta sensación de confinamiento y que no podemos salir a la calle desde octubre del año pasado, es decir, hemos vivido amenazados, el miedo ya está instalado en nosotros, y lo que ha hecho es, pues, sencillamente una continuación de ese miedo. Y esto sirve para enfrentarnos a la memoria histórica, esta memoria de borramiento que el Estado ha impuesto sobre nosotros, diciendo que no eran tantos cuerpos, que no era tan así, que en realidad se está exagerando, o sea, y este tipo de propuestas sirve justamente para, desde una memoria individual tan válida como la memoria histórica, pues hacer una reescritura justa y necesaria, porque nadie tiene que interpretar ni el terror, ni el miedo, ni la muerte. Entonces, para ir concluyendo, yo lo que afirmo acá es que no hay resistencias pequeñas, lo importante es dar guerra y dar resistencia, y justamente eso es lo que brinda este tipo de proyectos, ¿no? Al contar historias íntimas, historias mínimas, a este cuadrante vital es frente al tema de la estadística que nos reduce. Frente a la estadística, lo que hay que producir es la historia íntima y mostrarla, ¿no? Porque de esa manera la estadística va a perder poder. Hay que no escuchar, digamos, más bien hay que deshacer el coro para entender que el coro tiene un individuo detrás, ¿no? Eso. Y bueno, para finalizar, en realidad, pues decir que ¿para qué contamos historias? Finalmente, para comprender el mundo, para apropiarnos de él, para entenderlo, para traducirlo, y para que exista la memoria individual por encima de la memoria histórica, porque es la que nos ayuda a recordar en realidad quiénes somos como individuos singulares. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Sol. Muchísimas gracias, ¿no?, por enseñarnos estas propuestas, de haberte tomado el trabajo de atenderlas con tanto entusiasmo. Creo que eso es justo lo que nos hace falta, ¿no?, en estos momentos donde aparentemente la información es tan abrumadora como la realidad, ¿no? Y no sabemos qué decisiones a veces tomar en términos de consumo, y es algo que ciertamente tenemos que pensar. Yo quisiera seguir, tengo una sola pregunta, no tenemos muchísimo tiempo, pero yo quisiera recoger algunos de los comentarios. Hay personas muy queridas que nos han escrito felicitándoles por sus presentaciones, mandándoles todas sus energías. Leo a Adriana Ríos, leo a Diana Medina, no, que nos saludan, que nos felicitan, que muestran entusiasmo también frente a este material riquísimo que nos han presentado. No quiero dejar de reconocer a Laura Nivela. Muchas gracias, Laura, por tomarte el trabajo también de recoger estos comentarios, que son justo una especie de mapa, ¿no? Algo que nos obliga también a pensar en estas intervenciones que son evidentemente académicas, investigativas,
que están atravesadas también por los afectos, ¿no? Por cuestiones afectivas que son especialmente críticas en este momento. A las 9:30 también yo quisiera un poco poner enfatizar que a las 9:30 algunos de estos proyectos quizás se puedan se va a volver a hablar de algunos de estos proyectos a las 9:30 y el After Ilia, protagonizado por algunos de los estudiantes, de nuestros estudiantes, ¿no? Que también están participando de este encuentro internacional de investigación en artes, ¿no? Les invitamos, les pedimos también que con el mismo entusiasmo con el que han asistido el resto de las jornadas. Yo tengo una pregunta, y a mí me da la sensación que ya es imposible escribir, investigar, producir arte sin tener en mente estos mapas que son siempre al mismo tiempo, como decía, geopolíticos y afectivos, ¿no? Como que los tenemos en nosotros, como si fueran uno y lo mismo. Y que quizás por eso es que el arte tiene más legitimidad que nada para imaginar un futuro que nos parece por momentos inimaginable. Como parece que esa es la función, por lo menos desde mi punto de vista. Yo involucraría en algo de lo que han hablado nuestros tres ponentes, es de las capacidades y las posibilidades creativas que tienen los proyectos editoriales, ¿no? Nosotros estamos aquí también dando cuenta de uno desde el punto de vista de la investigación en arte. Yo lo que les quiero preguntar, no tenemos mucho tiempo, pero sí quisiera escucharles sobre qué nos exigen estos tiempos de la convalescencia y del desastre, ¿no? Esta idea de que no podemos volver atrás, si es que podemos seguir escribiendo, editando, publicando, produciendo arte igual que lo hacíamos antes de la pandemia, ¿no? Yo quiero, ¿qué sienten que les ha exigido el temporal, digámoslo así? Yo quisiera, con esa pregunta, lástima, no tenemos muchísimo más tiempo, pero sí quisiera un poco con esa reflexión final cerrar nuestra mesa. Otra vez agradeciéndoles a todos por sus comentarios. Quiero empezar por Solange ahora, por Sol, e ir, digamos, luego con Ana Rosa y luego con Andrea Alejandro. Sí, muy brevemente, hay algo que olvidé decir que es esencial. Nosotros también desde la Escuela de Literatura estamos llevando adelante la 5ª edición de la revista Pie de Página y el tema es Fragua Futura, es decir, vamos a hablar acerca de cómo sería una Guayaquil prospectiva, ¿no? Cómo se le vería en un par de años, así que la convocatoria está abierta y es hasta el 31 de julio. Ahora, para responder lo que me dices, pues, mira, claramente hay un tiempo antes del COVID y después del COVID. Históricamente no vamos a poder recuperarnos de esto, más bien habría que pensar el futuro tal como lo habíamos imaginado, como una especie de historia paralela. Pero eso no me parece tampoco que vaya en detrimento de la vida humana. Tal como vemos en los ejercicios que estuvimos mirando, la humanidad va a seguir siendo exactamente igual, con su ternura, con su solidaridad, con su manera también de imaginarse el futuro. Pero quisiera pensar también de que esto vamos a tener un aprendizaje. Por ejemplo, el hecho de que tanto material se haya liberado y que se estén haciendo tantos cursos gratis en línea, tiene que significar algo, ¿no? O sea, quisiera pensar que tal vez hay un ejercicio de inversión allí también, ¿no? De difusión editorial para que luego ya cuando te venda el libro puedas adquirirlo, en fin. Pero de pronto yo sí creo que en este momento hay muchísima solidaridad y también hay mucha empatía y ojalá dure por mucho más tiempo. Gracias, Sol. Ana Rosa. Perdón. La pregunta que tú realizas, Fernando, yo la asocio con este interrogante que justamente hemos trabajado mucho con Andrea Alejandro durante estos meses, que tiene que ver sobre cómo se produce arte frente a la catástrofe, ¿no? O sea, frente a una situación insólita que nos ha atravesado profundamente de múltiples maneras. Aún no salimos de esto. O sea, en el caso de Quito, por ejemplo, estamos peor que nunca, ¿no? Y creo que debe pasar, pienso yo, que es prudente dejar pasar un poco el tiempo para poder situar los efectos de lo que estamos viviendo, ¿no? O sea, yo, mientras yo tenía una clase en la Universidad Católica la clase se llamaba Teoría del Arte 3, ¿no?
y cuando comenzó la cuarentena estábamos viendo las relaciones del arte con la institucionalidad artística. Estábamos revisando, por ejemplo, qué sé yo, la relación del arte con el museo, cómo se relacionan los artistas críticamente con la historia de esa institución. Luego estábamos viendo temas de censura en el arte, temas que estaban programados para la clase, ¿no? Sin embargo, y bueno, en ese momento también queríamos que el espacio de la clase sea un momento como liberador, como un espacio autónomo, en donde realmente pudiéramos como concentrarnos en estos contenidos que estaban planificados previamente. Sin embargo, con el transcurso de las semanas, la dinámica de la clase fue muy dura, ¿no? Porque todos comenzamos a sentir ya físicamente, no solamente el desgaste en cuanto, por ejemplo, a las imágenes que estábamos viendo, a las noticias, a los relatos que se generaban desde Guayaquil, lo estábamos padeciendo mucho, ¿no? Y queríamos que el espacio de la clase sea un espacio como más bien autónomo para pensar en otra cosa. Sin embargo, fue una experiencia muy fuerte, ¿no? La que vivimos en marzo, abril, mayo, y entonces dedicamos las últimas semanas de la clase a abordar esta experiencia, ¿no? Entonces, el ejercicio que se orientó en esa clase, o sea, que yo les propuse a los estudiantes y consensuamos, ¿no? Con ellos y ellas fue que su trabajo final, en lugar de ser un texto teórico, ¿no? No teórico, pero una reflexión, digamos, desde la teoría del arte, digamos, sobre los temas que estaban previstos, que era la relación entre arte y feminismo, la relación del arte con la crítica institucional, o la relación del arte con la antropología, ¿no? Más bien abordáramos las lecturas que se estaban produciendo en ese momento. Entonces leímos a Paul Preciado, a Ana Longoni, leímos a Andrea Alejandro, Santiago Roldós, en fin, una serie de textos, o sea, que de alguna forma daban múltiples herramientas para tratar de entender lo que estábamos viviendo, ¿no? En ese momento estábamos sin palabras. Y es muy curioso porque mis estudiantes, digamos que de alguna forma utilizaron, digamos, en esos ejercicios finales, que eran una aproximación artística a la experiencia que estaban viviendo en el confinamiento, o sea, recurrieron de alguna manera a lenguajes expresivos que surgieron en el periodo de interguerras del siglo XX, ¿no? O sea, por ejemplo, el recurso expresionista, el recurso surrealista, fueron tremendamente importantes, el absurdo, ¿no? Y bueno, de ahí venían todas estas derivas que tenían que ver con la autoexploración interior, la búsqueda de sentido en el confinamiento, una mirada como mucho más acuciosa a una cotidianidad que normalmente, digamos, por el atropello de la vida contemporánea se pasaba por alto, ¿no? Digamos, la experiencia de un transcurso del tiempo totalmente distinto, ¿no? Y obviamente todo lo que de alguna manera vivimos corporalmente, afectivamente y socialmente en este tiempo, ¿no? Y es muy interesante porque al final, para ellos y ellas fue muy importante producir estos ejercicios en ese momento porque de alguna manera los confrontó con sus propios, sobre todo consigo mismos, ¿no? Por ejemplo, el espacio de la habitación, del cuarto, donde te encierras, ¿no? Este lugar donde puedes encerrarte del mundo, se convirtió en un lugar del que ellos querían escapar, ¿no? En este momento, porque todo el tiempo la pasaban allí, ¿no? Las clases las tenían allí, era el lugar donde si querían llorar se encerraban en su habitación o en algún lugar de su casa donde no habían otras personas, ¿no? Entonces estas sensaciones de aislamiento, pero ya no solamente físico y social, sino también una relación, digamos, consigo mismos, fue el detonante para que surjan pues unas aproximaciones artísticas muy interesantes y que yo veía que eran esos recursos, ¿no? de los lenguajes artísticos de las vanguardias a los que ellos echaban mano para tratar, digamos, de evidenciar esta situación, ¿no? O sea, estos estados emocionales, afectivos que ellos estaban atravesando. Entonces yo creería que y también por mi propia experiencia, ¿no? O sea, creo que lo importante es no dejar de producir, o sea, y con eso no quiero decir que todo el tiempo tienes que estar pintando, escribiendo, produciendo, o sea, como metidos todavía en esta máquina productivista a la que nos arrastra el tiempo contemporáneo, sino producir también es pensar, producir también es encontrarte contigo mismo, leer, es decir, estar en esa producción subjetiva, ¿no? Que de alguna manera sí nos permite darle, o sea, construir esta experiencia en un relato, ¿no? Un relato propio que luego podamos compartir con los demás, ¿no? Muchas gracias, Ana Rosa. Andrea Alejandro. Pues
Yo un poco en consonancia a lo que decía Ana Rosa, que es como una plática que hemos tenido muy presente, y pues se ha diversificado. Pues yo creo que ahora mismo uno está como muy metida en la situación, es decir, que los escenarios son muy recientes y pues que yo siento que más bien son como estas metodologías de poder procesar y como de poder generar de alguna u otra manera armar sentido, ¿no? Construirse unos relatos que permitan dar cuenta de un mundo, pero creo que igual como que en ese sentido la producción artística, inclusive yo siento que mucha gente que está trabajando en el arte está tratando de encontrarse, ¿no? Como de encontrar o avisorar pues una configuración de un mundo que está ahí tambaleando entre un mundo que ya no está, que parece transicionar a algo que era parecido a lo que teníamos o peor y además o asociado con diversos factores como una terrible crisis económica y pues siento que es como un escenario muy complejo y que hay pues muchos factores que van rondando ahí, ¿no? Pienso, no sé, como en mi caso particular, lo que pensaba al principio de la pandemia es diferente a lo que pienso o me parece importante o prioritario ahora. Y creo que se va moviendo porque también una va viendo como pues nuevos momentos, ¿no? Van apareciendo nuevas cosas. Y igual yo creo que hay que pensar que es necesaria la distancia, que está bueno también que haya como este relato que está sucediendo en el momento, en el aquí y el ahora y el registro, pero también creo que pues esto también es algo que tendremos que mirar luego si lo sobrepasamos en algún momento, porque también seguimos aquí, ¿no? Seguimos en un estadio diferente, pero seguimos atrapados en la ciudad y en la ciudad que atravesaba por la pandemia, ¿no? Entonces, para mí, pues creo que lo importante es eso, como tener ese espacio de distancia. Gracias, gracias, Andrea. Lamentablemente se nos voló el tiempo. Muchísimas gracias. Yo nada más decir, agradecerles a todos por quedarse aquí escuchándonos, a los y las ponentes, por supuesto, también. Agradecerles mucho. Yo creo que esta mesa, como tantas otras, ha sido una evidencia de que no solamente en la universidad, que por supuesto resulta palmario, ¿no? El mundo artístico, los productores de arte, las de creatividades, ¿no? Sí han hecho el trabajo durante los... Yo creo que ese es un diagnóstico justo y también saludable para seguir pensando lo que se viene y para valorar, ¿no es cierto?, mesas como la que acabamos de tener, encuentros como el Lilia y lugares como nuestra universidad, ¿no?, donde tienen lugar esas discusiones y tantos otros sitios también frente a, digamos, en contraste al manejo irresponsable, por ejemplo, de nuestras autoridades políticas, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todos. A las 9:30 tiene lugar el After Ilia. Les invito también a quedarse con nosotros y les mando un abrazo y muchísimas gracias otra vez por escucharnos.